Buenos días, tardes o noches gente de YouTube. Como vi que el video anterior tuvo mucho apoyo, creo que continuaré esta temática para el video. En este caso de la nueva sección del canal, también pienso hacer algunos cambios. No se preocupen, espero contar con su apoyo y muchas gracias. Disfruten del video. No es sorpresa para muchos, sobre todo los que somos de Latinoamérica, sobre la historia del período español en el continente y como mucha gente nos lo ha enseñado. Aclaro desde ya que, este tema es bastante complejo y tiene diferentes puntos de vista que se los puede tomar como válidos, siempre y cuando se tengan las pruebas necesarias, así que primero pasaré a explicar qué es la leyenda negra y rosa respectivamente. La leyenda negra española se trata del relato en el que durante el período del descubrimiento, conquista y virreinato los españoles llegaron masacrando los pueblos y civilizaciones nativas del continente y robándoles sus riquezas, mientras que, la leyenda rosa española trata de que los españoles rara vez recurrían a la violencia y todos los asuntos de los nativos lo trataron con amabilidad y siempre haciendo respetar la ley para su protección. Ok, espero que este concepto les haya quedado claro, porque, como en Mickey Mouse, será una herramienta que nos servirá más adelante. Dicho esto, enumeraremos los puntos que suelen ser tocados en estos temas. Número 1. El descubrimiento de América. Nunca faltan esas personas que, siempre dicen no, este continente ya estaba habitado, no descubrieron nada porque ya había gente aquí. No rotundo, descubierto significa darte cuenta de la existencia de algo que no era conocido y darlo a conocer al mundo. Las culturas precolombinas, aún con sus más y sus menos, no eran conscientes de qué tan grande era el continente en el que vivían, ni cómo se veían otras zonas del mismo, jamás desarrollaron la cartografía para explorar el continente. En otro caso, mencionan a los exploradores vikingos como los verdaderos descubridores, pero, cuando nos remontamos al significado de descubrir pasa lo mismo. Los vikingos, aún llegando a Vinland, donde hoy es la isla de Terranova, en Canadá, no descubrieron un nuevo continente, no eran conscientes de que llegaron a tierras diferentes a Europa, véase como Inglaterra, Dinamarca o Islandia, y al no ser conscientes de ello jamás dieron la noticia al mundo de este lugar que se perdería en el tiempo tras el breve asentamiento de ellos en la región. Eso no quitaría mérito a la hazaña de Colón, que por cierto, todo el mundo en general, sabía que la Tierra era redonda. El verdadero problema es, sobre la distancia del recorrido de llegar desde Europa a Asia dándole la vuelta al mar, que de hecho, muchos reyes y nobles de Europa rechazaban este proyecto porque consideraban que tardaría demasiado en ida y vuelta y resultaría demasiado costoso un viaje de esa magnitud para la tecnología de la época. Y tu querido espectador te preguntarás, oye, ¿y por qué tanta urgencia de ir a Asia? Pues es porque tras la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos las rutas comerciales fueron estrictamente regularizadas, ya no se garantizaba la seguridad de los mercaderes cristianos y los pocos monopolios comerciales hacia Europa aumentaban los intereses a los productos venidos de Asia. En este caso España decidió tomar la iniciativa de adentrarse a mar abierto debido a que Portugal ya estableció una ruta bordeando África. Número 2. La conquista del Caribe y Centroamérica. Muchas de las bases de la leyenda negra española surge a partir de las conquistas que siguieron a Cristóbal Colón, como puede ser la del Caribe con la isla de la Española, Cuba, Puerto Rico y demás islas de las Antillas. De hecho, muchas de las bases para la leyenda negra surgen en este periodo, ya que no existía un consenso de qué hacer con los nativos o cómo gobernar la isla, además que la familia Colón, según relatos de españoles de la época como Francisco Roldán, acusaban de que su familia vivía con lujos y los obligaba a trabajar en recolectar oro y piedras preciosas en la isla junto con los indígenas. Tras todo este caos es que, la reina Isabel I decretó las leyes de Burgos y depuso a Colón de su puesto como gobernador. De hecho, al final de su tercer viaje fue llevado a España encadenado para recibir un juicio sobre las denuncias que tenía. El punto aquí es que, desde 1492 hasta 1512 la conquista del Caribe sería bastante sanguinaria con caudillos contrarios como Hatuey, Caonabo y su esposa Anacaona,
Barcelona y Aueibana II. Y conquistadores como Diego Velázquez de Cuéllar, Nicolás de Obando, Alonso de Ojeda entre otros. Es a partir de aquí que la gobernanza del Nuevo Mundo toma forma, asegurando leyes para el buen tratamiento de los indígenas, pero también quedaría registrado los abusos en la brevísima libro del fraile Bartolomé de las Casas que denuncia todos estos actos, aunque claro, con bastantes datos manipulados de los que en realidad eran. Hablando de frailes y leyes, número 3. La religión y las leyes. También se tiene la creencia de que los españoles impusieron su lengua y religión obligando a los nativos o si no los mataban. Este hecho es más complejo de lo que se relata. Las conquistas siempre necesitaron de intérpretes, ya sea que capturaron a alguien para enseñarle la lengua o que algún español aprendiera la lengua de los nativos que visitaban con el tiempo en que convivían con ellos. En el tema de religión muchos frailes se usaban para evangelizar a los nativos, algunas veces con soldados de resguardo pero otros más arriesgados, sin resguardo. De acá surgirían las misiones, asentamientos en las zonas fronterizos de los virreinatos, donde había conventos entre los sacerdotes y los indígenas ya bautizados. Al que destacar es que, al menos durante el período hispano, la lengua española no fue impuesta por obligatoriedad, sino más por un tema cultural. Las comunidades seguían conservando su lengua y costumbres, y de hecho los españoles que vivían cerca de estas comunidades debían saber de la lengua de estas comunidades, cosa diferente de las repúblicas donde se hizo obligatorio el uso del español. Número 4. El oro y los grandes imperios. Sabemos bien que el oro ha sido un bien codiciado por todos aquellos con poder, y obvio que el imperio español no fue una excepción. Cabe aclarar que, las culturas del Nuevo Mundo no le encontraban el mismo valor al oro, tenían fines más de rituales o decorativos que lucrativo. Entonces con esto estás justificando las masacres. A ver amiguito, no estoy justificando nada, al contrario, estoy exponiendo hechos, donde conquistadores lejos de las leyes y de sus reyes hicieron atropellos a varios indígenas con el fin de obtenerlo, pero también, hubieron otros españoles quienes defendieron a los indígenas de otros españoles, quizás no con intenciones altruistas, pero tampoco permitieron que otros hagan lo que les venga en gana. Esto pasaría con la conquista de los mexicas o aztecas al mando de Hernán Cortés, que por cierto, lo que hacía era ilegal, así que los mismos españoles como el gobernador de Cuba le dieron búsqueda y captura, y, a pesar de haber demostrado sus capacidades de guerrero, estratega y explorador hasta la costa del estado de Baja California, al final de su vida no pudo reclamar lo que supuestamente era suyo. En el caso de Pizarro con el imperio inca refleja aún mejor el hecho de que ni los españoles ni los indígenas eran un contingente unido, sino más bien, uno donde cada uno veía por sus intereses, sí, como tu grupo de trabajo del colegio o universidad donde debes arrear a esos monos, igualito. El caso es que los incas, aparte de la guerra civil entre sus gobernantes, Atahualpa y Huáscar, había otros pueblos que nos apoyaban como chancas, chachapoyas, cañaris, aymaras, etc. y entre los españoles más tarde se pelearían entre pizarristas y almagristas, demostrando que, el efecto la conquista fue algo totalmente diferente a españoles malos e indígenas buenos o españoles civilizadores e indígenas salvajes. Número 5. Mestizaje, encomiendas, esclavitud y enfermedades. Ok, quizás me pase un poco al englobar tantos temas en un solo punto, pero los revisaremos rápido. Muchos piensan que el efecto del mestizaje fue por violines, ya saben a qué me refiero, y, no negaré que, violines hay en todo el mundo y todas las eras lastimosamente, pero otras de las uniones fue producto de matrimonios por alianzas, algunas veces arreglados y otras veces sí terminaron agarrándole el gusto, que por cierto, la sociedad de la América española no era una sociedad de castas, no se fijaba por tu color de piel, que puede que haya existido racistas, muy probable como ahora a pesar de tener leyes en contra de eso, pero era más una sociedad clasista, o sea basada en influencias y dinero. Perfectamente podía ser un blanco caucásico pobre y en la miseria o el P causa de pigmentación más quemada pero con bastante dinero. El tema de las encomiendas fue bastante polémico porque era básicamente un trato de labranza de tierra ajena obligatoria, y esto es cierto incluso por los reyes y virreyes de la época. Por eso durante gran parte de la historia del virreinato se combatió por medio de leyes y denuncias a encomenderos que se propasaran con su servidumbre. Incluso la iglesia lo denunciaba, aunque en zonas como el antiguo Tahuantinsuyo ya existía este sistema desde antes. La esclavitud fue algo en el que España terminó entrando debido a que, como los nativos morían por los trabajos forzados o por enfermedad, sobre todo en las zonas tropicales, se empleó mano de obra traída de África para los trabajos más duros como las plantaciones
administraciones, aunque, cabe aclarar que bajo las leyes españolas los esclavos sí podían comprar su libertad y librarse una vida como cualquier otro súbdito de la corona, incluso alistarse en el ejército como el caso del Fuerte Mosé en la Florida española, donde esclavos de las colonias inglesas escapaban para la parte española, porque en esas tierras las leyes eran más laxas con ellos. Por último, las enfermedades fue un evento que tarde o temprano iba a ocurrir, debido al aislamiento extremo del continente frente al mundo. Cabe aclarar que no había un censo definitivo de las primeras épocas de la conquista, por eso muchos cronistas no se ponían de acuerdo de cuántas bajas sufrieron los nativos por las enfermedades. Punto 6. La terminología de este periodo. Mucho se discute si fue o no colonia, y yo sinceramente no sabría decirles una respuesta clara y objetiva. Debemos remontarnos al término que es colonia. Según varias fuentes de internet, colonia es el término donde un territorio obtiene recursos de otra zona y esos recursos son usados para el beneficio de la metrópoli. Ahora, ¿qué es un virreinato? Básicamente un territorio gobernado por un virrey, un representante del rey en el territorio, y territorio de ultramar es un territorio perteneciente a una nación que se encuentra fuera de su territorio terrestre, véase las islas. Las diferencias están en que en las colonias muchas veces los mandatarios no permiten ni brindan desarrollo en el territorio lejano. Aunque claro, cada término tiene su norma jurídica que los diferencia. En otras fuentes, colonia es básicamente un territorio que es administrado de manera política, jurídica y económica por otra nación diferente al territorio original. La diferencia radicaría en su forma de gobernanza y propósito, en el caso español y portugués con el propósito principal de evangelizar y administrarlo como parte integral del imperio, en otros casos como el neerlandés y el británico o el francés como dependencias y puntos comerciales, aunque definitivamente el modo de administración española era mucho más permisiva que otros imperios de su época. Punto 7. El choque cultural y las expansiones territoriales. Sé que esto se me olvidó en el punto de la religión, pero debo acotarlo, el choque cultural fue algo inconsciente y que tarde o temprano iba a darse por el aislamiento de varios milenios, cosa que también no solo afectaría a la cosmovisión, sino a la forma en cómo percibían costumbres y leyes, porque muchas tradiciones se sincretizaron con el cristianismo, como el tema de las vírgenes, que, en serio amigos, hay demasiadas vírgenes María a lo largo de toda Latinoamérica, una para cada pueblito casi. Pero entonces, ¿esto es bueno o malo? Yo en lo personal, no lo tomaría como un juicio de valor, ya que al final se terminó nutriendo de la influencia de las culturas, tanto la del continente como la extranjera. Eso sí, agradezco que no tenga que hacer sacrificios humanos para el cielo o el sol. Una última cosita, muchos pensarían que los españoles se expandieron rápido a punta de pólvora y caballos, pero de ser así ya habrían poblado casi todo el continente. Lo diferente acá es que, la conquista fue un proceso lento, que tomó muchas décadas y que incluso siguió ya en los virreinatos, como por ejemplo los intentos de crear asentamientos permanentes en la Amazonia para evitar el avance portugués, la Araucanía y el Chaco, tierras indomables con indios fieros y violentos, la zona de lo que hoy es el sur de los Estados Unidos, de los vastos desiertos y planicies, donde también hubieron tribus nómadas y seminómadas que hacían difícil la expansión hacia el norte, los pocos fuertes a lo largo del río Mississippi, la exploración y los asentamientos de Nootka, lo que hoy es la costa oeste de Canadá, y el Yucatán, que tardó casi un siglo en ser completamente absorbido. Y con esto estaríamos terminando. Si llegaron hasta aquí, es que son muy espartanos para oír un locuendo por más de 5 o 6 minutos, son terribles. También quería agradecer a todos quienes me apoyaron en el anterior video, me recomendaron bastante sobre temas de edición. No seré Steven Spielberg o el estudio Marvel, pero le voy metiendo el estilo de la era dorada de YouTube XD. Les mando un saludo a todos ustedes y también créditos y agradecimientos a la página Facebook del Club Secreto de Akane Maruyama, ya que fue quien me ha ayudado con las miniaturas de los dos vídeos. Pueden apoyarlo en su canal de YouTube llamado Waifutólogo, el link se los dejaré abajo en la descripción, junto con los links de donde saque la música de fondo, así como también estarán las fuentes de la información que utilice para hacer el video y el nombre de las series de donde saque los clips. Bueno, ya que ya se hizo muy largo y me quiero ir a dormir, recomienden más periodos de lo que podemos hablar, aunque ya tengo los temas a tratar, pero no pasa nada. Así que ya saben, si van a conquistar algo, asegúrense de que no haya más competencia. Juas XD, nos vemos en la próxima.